Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en algunos temas centrales del derecho administrativo y también del derecho del consumidor acá en Argentina. Vamos a usar un material de doctrina pensado un poco para entender cómo funciona el Estado, cuáles son sus límites y cómo nos relacionamos, ¿no? Sobre todo cuando hay reclamos o conflictos. La idea es, tratar de entender las reglas del juego, desde las grandes decisiones hasta los trámites más del día a día. Exactamente, vamos a analizar desde los límites que tiene el poder del Estado, con algunos fallos importantes como ejemplo, hasta la forma concreta que usan para sus decisiones los actos administrativos. Y después sí, nos vamos a meter de lleno en algo bien práctico, cómo es un reclamo de consumidor en la vía administrativa. Específicamente vamos a ver el caso de la ciudad de Buenos Aires. La idea es aclarar conceptos que a veces suenan un poco técnicos, pero que son clave para entender nuestros derechos y también nuestras obligaciones frente a la administración. Perfecto. Entonces, arranquemos por algo básico pero fundamental. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado? Mencionaste un fallo importante, el caso Ángel Estrada. ¿Qué se discutió ahí? ¿Por qué sigue siendo tan relevante hoy? El caso Ángel Estrada y compañía. Sí, es una referencia obligada, ¿viste? Porque ahí la Corte Suprema, nuestra Corte Suprema de Justicia, le puso un freno, digamos, muy claro a la administración pública, específicamente al Poder Ejecutivo en su idea de actuar como si fuera un juez. En esencia, lo que se discutió fue si la administración podía, por sí sola, anular un contrato administrativo porque decía que la empresa no había cumplido, sin tener que ir a la justicia, ¿entendés? Ah, claro. ¿Y qué dijo la Corte? ¿Puede el Ejecutivo anular contratos así nomás? La Corte dijo que no, que de ninguna manera. Sostuvo que, si bien la administración tiene facultades para controlar sus contratos, eso está claro, no puede asumir funciones que son propias del Poder Judicial. Sobre todo cuando lo que hay es una controversia real, ¿no? Sobre derechos, sobre obligaciones del contrato. Anular un contrato de esa manera, dijo la Corte, sería resolver una disputa contenciosa, y esa función está reservada exclusivamente a los jueces. Esto reafirma un pilar básico de la República, la división de poderes. La administración no puede ser juez y parte en esos conflictos que afectan derechos de particulares de esa forma tan directa. Entiendo. Marca una línea bien clara. La administración administra, la justicia juzga. Sobre todo en estas disputas más complejas. Esto tiene que ver con lo que se llama autotutela administrativa, ¿verdad? ¿Qué significa eso exactamente? Claro, la autotutela, digamos, es esa capacidad que tiene la administración para revisar, incluso anular sus propios actos si cree que son ilegítimos, o también para hacer cumplir sus decisiones por sí misma, sin tener que pedirle permiso inicial a un juez. Por ejemplo, dicta un reglamento y después controla que se cumpla. Pero justamente el fallo Ángel Estrada le marca un límite a esa autotutela. Le dice, hasta acá llegas. No puedes resolver controversias contractuales complejas que afecten derechos ya adquiridos, porque eso sería invadir la esfera judicial y además afectaría el derecho de defensa de la otra parte. Queda clarísimo el límite frente a la justicia. Ahora, dentro de sus funciones propias, las administrativas, ¿cómo se asegura el Estado de que sus decisiones sean, claras, oficiales y que se sepa quién las tomó? Mencionaste que hay distintos tipos de actos administrativos. Sí, totalmente. Y la forma que toman estas decisiones no es caprichosa, ¿eh? Tiene que ver con la jerarquía del funcionario que la emite y también con el alcance que se le quiere dar a esa decisión. La nomenclatura, el nombre que se le da, nos dice mucho sobre la formalidad y sobre quién tiene la competencia. Por ejemplo, si tomamos como referencia el Decreto 977 del año 95, que organiza un poco la jefatura de gabinete de ministros a nivel nacional. ¿Qué establece ese decreto puntualmente? Bueno, establece que los actos que firma el jefe de gabinete, pero que tienen un impacto general, o sea, que van más allá de la organización interna de la jefatura y que además necesitan la firma de otro ministro, eso se llama técnicamente refrendo ministerial. Bueno, esos actos tienen que tener la forma de decisiones administrativas. Esa firma conjunta, ese refrendo, indica una responsabilidad compartida o que el tema toca a más de un área de gobierno. Entiendo. ¿Y si el jefe de gabinete toma una decisión solo para organizar su propia oficina, algo más interno?
En ese caso, para la gestión que es puramente interna de la jefatura de gabinete, los actos se llaman resoluciones. Y como son de ámbito interno y de su propia competencia, no necesitan ese refrendo ministerial. Y esta lógica más o menos se replica en otros niveles, ¿viste? El presidente de la nación emite decretos, que es la máxima jerarquía normativa del Poder Ejecutivo. Los ministros dictan resoluciones para sus ministerios y funcionarios de rango inferior, como podría ser un director nacional, emiten disposiciones. Entonces, el nombre del papel, decreto, decisión administrativa, resolución, disposición, no es solo una etiqueta burocrática. Nos está diciendo quién tiene la autoridad y cuál es el alcance que se espera de esa decisión. ¿Y por qué es tan importante esta formalidad? Es crucial, mira, porque afecta directamente la validez del acto administrativo. Si un acto que por su naturaleza, por su alcance, debería ser una decisión administrativa firmada por todos ministros, pero se emite como una simple resolución firmada solo por el jefe de gabinete, bueno, ese acto podría ser cuestionado. Podría tener un vicio de forma o de competencia. Esto muestra cómo se distribuye el poder y quién es responsable por cada decisión dentro de esa maquinaria estatal que es bastante compleja. Muy interesante cómo la forma al final refleja el fondo, ¿no? Bueno, cambiemos de tema. Pasemos ahora a un terreno donde muchos ciudadanos tienen un contacto bastante directo con la administración: defensa del consumidor. Vamos a centrarnos en el procedimiento administrativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Cava. Cuando una persona siente que una empresa, no sé, vulneró sus derechos como consumidor y va y presenta una denuncia, ¿qué papel juega exactamente en el proceso que se abre a partir de ahí? Este es un punto que la verdad genera muchas dudas y es fundamental entenderlo bien. Según la normativa específica de Cava, que es la Ley 757 y su reglamentación, el denunciante tiene un rol protagónico, sí, pero en la primera etapa, la que se llama instancia conciliatoria. Ahí, la autoridad administrativa actúa más bien como una mediadora, ¿no? Busca que el consumidor y el proveedor denunciado lleguen a un acuerdo voluntario para resolver el problema. El denunciante expone su caso, presenta las pruebas que tiene, negocia. Suena lógico, sí. Pero ¿qué pasa si no hay acuerdo? Si la empresa no ofrece una solución que satisfaga o si el consumidor directamente no la acepta. Bueno, acá es donde cambia la dinámica, y es lo que a veces sorprende. Si la conciliación fracasa y se cierra esa etapa sin un acuerdo, el expediente pasa a otra fase, que se llama etapa sumarial. En esta etapa, la administración ya no actúa como mediadora, sino que su rol es investigar si el proveedor efectivamente cometió una infracción a la Ley de Defensa del Consumidor. Y lo crucial, lo que hay que entender, es que en esta fase sumarial, el denunciante original ya no es considerado técnicamente parte del proceso. Para. ¿Cómo que no es parte? Si fue quien inició todo el reclamo. Eso suena raro, contraintuitivo. Lo es, sí, pero tiene una lógica jurídica detrás. La administración considera que, una vez que fracasó la conciliación, donde se buscaba resolver el reclamo individual, su rol pasa a ser proteger el interés público general de los consumidores. O sea, investiga la conducta del proveedor para ver si merece una sanción, por ejemplo, una multa. Ya no está buscando conseguirle una indemnización específica al denunciante que inició el trámite. Por eso, el procedimiento continúa de oficio, es decir, por impulso de la propia autoridad administrativa, incluso si el denunciante original, por ejemplo, se desinteresa o no sigue el caso. ¿Y hay alguna norma que diga eso específicamente? ¿Que el procedimiento sigue aunque el denunciante ya no participe activamente? Sí, la Ley 757 de Cava es muy clara en su artículo 16. Dice expresamente que el sumario sigue adelante aunque el denunciante no haya asistido a la audiencia de conciliación o incluso si no ratifican la denuncia después. Esto subraya el carácter público que adquiere esta etapa. La administración actúa, digamos, en representación del interés colectivo, más allá del caso particular que prendió la mecha que originó la denuncia. Entendido. Cambia el foco del interés individual al interés general. Pero entonces, ¿la persona que hizo la denuncia queda completamente afuera? ¿No puede saber qué pasó con su caso? ¿O aportar algo más si aparece una nueva prueba, por ejemplo? No queda totalmente afuera, pero su capacidad de actuación se limita bastante en esta etapa sumarial. Puede hacer algunas cosas, sí. Por ejemplo,
Puede pedir formalmente que le notifiquen la resolución final del sumario, para saber si al final sancionaron o no a la empresa. También, y esto es muy importante, toda la prueba documental que tenga, facturas, correos electrónicos, fotos, lo que sea, tiene que aportarla durante la etapa conciliatoria, porque después, en la etapa sumarial, en principio, ya no puede ofrecer nuevas pruebas. O sea que hay que poner todas las cartas sobre la mesa en la conciliación, como se dice. ¿Y si no pudo ir a esa audiencia? Bueno, si faltó a la audiencia de conciliación, tiene la opción de ratificar la denuncia por escrito dentro de un plazo cortito, para que el trámite no se archive. También puede pedir ver el expediente, lo que se llama pedir vista, o solicitar copias. Pero para eso tiene que justificar que tiene un interés legítimo o que la decisión final podría afectarle directamente algún derecho. Y otro detalle formal importante. Si quiere ampliar la denuncia original, por ejemplo, porque quiere agregar otros hechos o reclamos contra el mismo proveedor, solo puede hacerlo antes de que termine formalmente la etapa conciliatoria. O sea, antes de que se firme el acta de cierre de esa instancia. Después ya no. ¿Podrías resumir muy brevemente las etapas clave de este camino en Cava para tener una idea del flujo general? Claro. De forma muy simplificada sería así. 1. El consumidor presenta la denuncia. 2. La autoridad la admite, le da un número de expediente. 3. Se le notifica al proveedor denunciado para que presente su descargo, o sea, su defensa. 4. Se fija una audiencia de conciliación para intentar un acuerdo. 5. Si no hay acuerdo, se cierra esta etapa y se abre la etapa sumarial. 6. Dentro del sumario, puede haber un periodo para producir pruebas adicionales si la autoridad lo ve necesario. 7. Se pueden presentar alegatos, que son como los argumentos finales, sobre todo por parte del proveedor imputado. Y 8. Finalmente, la autoridad dicta una resolución. O absuelve al proveedor o lo sanciona. Bien, clarísimo el recorrido. Ahora, una pregunta clave. En esta vía administrativa, ¿qué tipo de compensación puede obtener el consumidor? ¿Se puede reclamar cualquier cosa, como si fuera un juicio? No, y esta es otra limitación importante que tiene la vía administrativa. El tipo de resarcimiento que se puede obtener acá está bastante acotado, principalmente a lo que se conoce como daño directo. ¿Y qué entra exactamente en esa categoría de daño directo? ¿Podrías dar algún ejemplo para que quede más claro? El daño directo es básicamente el perjuicio económico inmediato y que se puede medir fácilmente, que el consumidor sufrió por culpa del proveedor. El ejemplo típico es si compraste un electrodoméstico que no funciona. El daño directo sería el precio que pagaste por él y que pides que te devuelvan. O si tuviste que pagar una reparación por un servicio que te hicieron mal, ese costo también sería daño directo. Tiene que ser algo concreto, cuantificable y que sea consecuencia directa del incumplimiento del proveedor. A veces puede incluir lo que se llama daño emergente, pero siempre que sea algo inmediato y fácil de comprobar. ¿Y qué pasa con otras cosas que uno suele asociar a un mal servicio o a un producto defectuoso? Pienso en la bronca, la angustia, el tiempo perdido o esas multas ejemplificadoras que a veces se escuchan. Exacto. Esos otros tipos de daños como el daño moral, que busca compensar el sufrimiento, la afectación anímica, o el llamado daño punitivo, que es una multa civil adicional pensada para castigar conductas graves del proveedor y disuadirlo de repetirlas, que está prevista en la ley nacional, o conceptos más complejos, como el lucro cesante, lo que dejaste de ganar por culpa del problema, o la pérdida de chance, una oportunidad que se frustró. Bueno, todos esos no se pueden reclamar ni obtener en la sede administrativa de defensa del consumidor. ¿Y por qué no? ¿Cuál es la razón de esa limitación? Porque se considera que la valoración de esos daños es mucho más compleja, a menudo es subjetiva y requiere un análisis más profundo, con otro tipo de pruebas que excede las facultades y las herramientas que tiene la autoridad administrativa. Para reclamar esos otros tipos de indemnizaciones, necesariamente hay que iniciar un juicio ante el Poder Judicial. La vía administrativa se enfoca más bien en la solución rápida y directa del perjuicio económico inmediato y evidente. Entendido. Vía administrativa para el daño económico directo y cuantificable, vía judicial para reclamos más complejos como daño moral o punitivo. Perfecto. Ahora, más allá de la compensación económica, ¿hay herramientas en este procedimiento administrativo para enfrentar, prácticas abusivas por parte de las empresas?
¿O para obtener una solución rápida si hay un riesgo inminente? Sí, la legislación contempla esas situaciones. Por un lado está el principio fundamental del trato digno, que está en el artículo 8 bis de la Ley Nacional 24-240. Esta norma prohíbe explícitamente que los proveedores sometan a los consumidores a situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Es una protección básica de la dignidad de la persona en la relación de consumo. ¿Y si se necesita una medida urgente para frenar un daño que se está produciendo? Para eso existe la posibilidad de solicitar medidas preventivas. La Ley 757 de Cava, en su artículo 13, permite pedirlas en cualquier momento del procedimiento. Si el denunciante logra demostrar que hay un peligro si se espera hasta el final del trámite, lo que se llama peligro en la demora, y que su reclamo tiene apariencia de ser cierto, verosimilitud del derecho, la autoridad podría ordenar medidas urgentes. Por ejemplo, podría ordenar que la empresa cese inmediatamente en una publicidad engañosa o incluso la clausura preventiva de un local si hubiera riesgos para la salud o la seguridad. Son herramientas para actuar rápido en casos que lo justifiquen. Mencionaste también algo antes sobre un reclamo previo, antes de hacer la denuncia formal. Correcto. Ese es un requisito práctico importante en general. Usualmente, antes de poder iniciar la denuncia administrativa formal en defensa del consumidor, se exige que el consumidor haya hecho un reclamo previo directamente al proveedor. Hay que darle la oportunidad de solucionar el problema primero. Hay mecanismos para dejar constancia de esto, como por ejemplo el servicio de telegrama gratuito que existe para los consumidores en Argentina. Es un paso previo necesario en la mayoría de los casos. Todo esto nos devuelve a la importancia de las formas, ¿no? De las formalidades en los procedimientos administrativos. Hablamos de la nomenclatura de los actos, de las etapas del proceso. Hablemos de algo tan básico como la firma en los escritos que uno presenta. ¿Realmente es tan determinante? Absolutamente. La firma es la prueba gráfica de la autoría y de la voluntad que está expresada en ese documento. El propio Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 288, lo dice claramente. La ausencia de firma puede ser fatal para la validez de un escrito. Hay un caso judicial interesante, FNK contra PHC, donde un tribunal consideró directamente inexistente un escrito presentado en un juicio. ¿Por qué? Porque no tenía la firma de la persona que actuaba por derecho propio, aunque sí estaba firmado por su abogado patrocinante. Imagínate las consecuencias. Un escrito inexistente. Un detalle que puede tirar abajo todo un planteo. Tremendo. Y esto aplica con la misma rigidez en el ámbito administrativo, porque a veces se dice que es más informal. Mira, si bien es cierto que en el procedimiento administrativo rige un principio de informalismo a favor del administrado, que busca facilitar el trámite y subsanar errores formales que no sean graves, la falta de firma en un escrito es un vicio sustancial. Es grave porque afecta la expresión de voluntad. La propia Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, la 19.549, exige la firma de la autoridad en los actos que emite. Y para los escritos que presentan los particulares, la falta de firma es un problema serio, no es un mero error formal. Incluso fíjate, pensando en personas que no saben firmar o que no pueden hacerlo por alguna discapacidad, existe un mecanismo formal llamado firma a ruego. El reglamento de la Ley Nacional, el Decreto 1759 del 72, prevé que en esos casos la persona puede pedirle a otra que firme por ella, y un funcionario administrativo tiene que dejar constancia de esa circunstancia y de que la persona ratifica el contenido del escrito. Eso te muestra la importancia que se le da a la manifestación formal de la voluntad. Clarísimo. Otro tema formal que suele generar confusión y a veces problemas prácticos es el de los domicilios. Uno escucha hablar de domicilio real, legal, constituido. ¿Podrías aclarar un poco qué es cada uno y por qué son tan relevantes en un expediente administrativo? Sí, es clave distinguirlos bien. El domicilio real es sencillamente donde una persona vive habitualmente, su residencia. El domicilio legal es el que la ley le asigna a ciertas personas para determinados efectos. Por ejemplo, el domicilio de los funcionarios públicos para cuestiones relacionadas con su cargo o la sede social inscrita de una empresa.
Luego está el domicilio denunciado, que es cuando uno simplemente informa una dirección, pero sin que eso implique necesariamente que todas las notificaciones del trámite vayan a ir sí o sí ahí. Es más bien informativo. ¿Y cuál es el que realmente importa para recibir las notificaciones de un expediente administrativo? El que no puede faltar. El fundamental, el que no puede faltar nunca, es el domicilio constituido. Este es un domicilio que puede ser físico o electrónico según el caso y la jurisdicción, que la persona interesada elige y declara específicamente para ese expediente en particular. Tiene que estar dentro de un radio geográfico determinado, generalmente cercano a la oficina donde tramita el caso. Su única finalidad es recibir allí todas las notificaciones válidas relacionadas con ese procedimiento. Es obligatorio constituirlo al iniciar un trámite o al presentarse por primera vez en él. ¿Y qué pasa si alguien se olvida o, no constituye ese domicilio? ¿La administración no lo puede notificar en su casa, en el domicilio real? Acá es donde el principio de informalismo tiene un límite muy estricto y, la verdad, peligroso para el interesado. Si no se constituye el domicilio procesal, la reglamentación de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, el mismo Decreto 1759/72, en su artículo 19, establece que la persona queda notificada automáticamente por Ministerio de Ley o, como se dice a veces, en la oficina. Esto significa que se considera que ha sido notificada de todas las resoluciones en determinados días fijos, usualmente los martes y viernes, simplemente por el hecho de que la resolución está disponible en la oficina administrativa, aunque nunca haya recibido un aviso en su casa ni se haya enterado. Eso suena terrible. O sea, los plazos para contestar o para apelar empiezan a correr igual, aunque uno ni sepa que hubo una decisión. Exactamente. Puede generar una situación de grave indefensión. Por eso, aunque el trámite administrativo sea más flexible en otros aspectos, constituir y mantener actualizado el domicilio constituido es una formalidad esencial. No se puede descuidar bajo ningún punto de vista. Queda clarísima la advertencia. Es un punto crítico. Para cerrar este bloque sobre formalidades, volvamos un momento al procedimiento de consumidor en CAVA. Mencionaste las etapas, la prueba. Si durante ese trámite la autoridad administrativa rechaza una prueba que ofreció el denunciante o el propio proveedor, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede apelar esa decisión? La posibilidad de discutir la denegación de una prueba en ese procedimiento específico de la Ley 757 de CAVA es bastante limitada en el momento en que ocurre. El artículo 15 de esa ley dice que contra la decisión que rechaza una medida de prueba, el único recurso que se puede interponer es el llamado recurso de reconsideración. A veces también se le dice de reposición. ¿Y cómo funciona ese recurso? ¿Ante quién se presenta? Debe presentarse por escrito, explicando bien los motivos por los cuales se considera que la decisión es incorrecta y se presenta ante la misma autoridad que dictó el rechazo. Es decir, le pedís a la misma autoridad que lo piense de nuevo. Y hay que hacerlo dentro de un plazo muy breve, 3 días hábiles desde que te notificaron el rechazo. Es una vía rápida para intentar que revea su decisión sobre esa prueba en particular. ¿Y si esa autoridad mantiene su postura y rechaza también la reconsideración? Ahí termina la discusión sobre esa prueba, al menos por el momento. En ese momento del procedimiento, sí. No hay otro recurso específico contra el rechazo de la reconsideración sobre la prueba. No puedes ir a un superior en ese instante por ese tema. Sin embargo, la cuestión no queda necesariamente cerrada para siempre. La persona afectada por ese rechazo de prueba podría eventualmente volver a plantear la importancia de esa evidencia más adelante. Por ejemplo, al momento de fundamentar un recurso contra la resolución final que ponga fin al sumario. Pero en lo inmediato, la única vía es esa reconsideración ante la misma autoridad. Bien, bien. Creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿no? Haciendo un repaso rápido, analizamos cómo la justicia le pone límites al poder del Ejecutivo para actuar como si fuera un juez, con el caso Ángel Estrada como ejemplo clave. Vimos que la forma en que se nombran los actos de gobierno, decreto, resolución, decisión administrativa, no es algo trivial, sino que refleja poder y competencia. Nos metimos bastante en el detalle del procedimiento de defensa del consumidor en CAVA, destacando ese cambio en el rol del denunciante una vez que termina la conciliación, y la limitación importante del reclamo al daño directo en sede administrativa.
Y finalmente, subrayamos la importancia crítica, crucial diría, de cumplir con ciertas formalidades como la firma y sobre todo el domicilio constituido para no quedar indefenso en un procedimiento. Exactamente. Creo que el hilo conductor de todo esto es entender cómo el derecho administrativo busca, en definitiva, ordenar el ejercicio del poder estatal. Establece competencias, establece procedimientos, establece formas. Y cómo, en el ámbito específico del consumo, se intenta dar una respuesta quizá más rápida al perjuicio económico directo, pero derivando a la justicia los reclamos que son más complejos. Conocer estos mecanismos, desde la estructura de los actos administrativos hasta el flujo concreto de un reclamo, denuncia, conciliación, sumario, resolución, eventuales recursos, no es solo útil para abogados o estudiantes de derecho, Es entender cómo funciona una parte importante de nuestra relación con el Estado y cómo podemos ejercer nuestros derechos de manera más efectiva. La competencia, la forma, el debido proceso, al final del día son garantías para todos nosotros. Y para cerrar, como siempre, dejamos una pregunta abierta, una reflexión para que quede picando. Vimos que la vía administrativa tiene límites claros, tanto en las funciones que puede asumir frente a la justicia, el caso Ángel Estrada es un buen ejemplo, como en el tipo de reparaciones que puede otorgar, la diferencia entre daño directo y otros daños. Considerando esta realidad, ¿qué nos dice esto sobre esa tensión permanente que existe entre la búsqueda de eficiencia y rapidez por parte de la administración y la necesidad de garantizar siempre el acceso a una revisión judicial completa y profunda de los conflictos en nuestras sociedades que son cada vez más complejas? ¿Dónde está el equilibrio justo entre esas dos necesidades? Una pregunta para seguir pensando.